Compartiendo entonces, Daniel 12, esta diapositiva la acabo de hacer. Hoy tuvimos unos problemas en llegar temprano a casa, así que no está bien perfecta, pero esperamos lo más necesario que esté aquí. Bueno, entonces Daniel 12, no sabía qué título ponerle, pero le coloqué como título Los Bienaventurados. La verdad es que la palabra bienaventurados aparece solo una vez en todo el libro de Daniel. Y justamente es para dar término al libro. Hay un grupo que será bienaventurado. En Apocalipsis 14:13, después de mencionar el mensaje de los tres ángeles, dice también bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice, el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es la misma bienaventuranza al mismo grupo de personas. Voy a ponerme los audífonos por si acaso. Avancemos. Comenzamos como siempre con una estructura literaria. Es parte mía, aparte tomé algunas ideas de Jacques Ducan, y es una estructura consistente con lo que yo le he dicho, de que el capítulo 12 es parte de los capítulos 10, 11 y 12, pero si queremos dividir el capítulo 12 en una forma particular, propia, sería desde el versículo 4 en adelante, porque el capítulo 12, 1 al 3, pertenece a la revelación que es dada en forma oral, audible, por el ángel a Daniel. Esta revelación, recuerden, comenzó en el capítulo 11, versículo 2, con los reyes de Persia, y terminó en el capítulo 12, versículo 3, con el reinado de Miguel. Y ahora los versículos 4 al 13 son entonces un diálogo entre Daniel y los seres celestiales, donde se aclaran algunos detalles respecto a la revelación que se le acaba de entregar. Y esta sección tiene algunos elementos, palabras claves y algunos temas que conectan todo el libro. O sea, estos versículos del capítulo 12, 4 al 13, sirven de conclusión a la revelación última que abarcó los capítulos 10 al 12, pero también de conclusión a todo el libro, así como el capítulo 1 sirvió de introducción a todo el libro. Esta estructura se podría dividir en 4 partes, que están divididas en A, B, A y B. ¿Por qué A y B se repite? Porque la primera parte es paralela con la parte 3 y la segunda es paralela con la 4. En la primera parte, los versículos 4 y 5, se menciona a Daniel por nombre, aparecen las palabras, las palabras aparecen allí, también cerrar, sellar y la frase tiempo del fin, y luego muchos y aumentar el saber. Y en esta otra sección, la tercera sección, también aparece Daniel mencionado, también se emplean los términos palabras, cerrar, sellar y la frase tiempo del fin, luego aparecen muchos y después los entendidos comprenderán. Y en el mismo orden, esto no es casual, o sea, claramente hay una intención estructural de mencionar estos 3 elementos al principio y luego volver a mencionarlos en el mismo orden. Y entre estos 2 tenemos las palabras de este varón glorioso que creemos que es Miguel, donde habla del periodo de 3 tiempos y medio, que son 1260 días. Eso es después de la sección A, y después de la segunda sección A tenemos otra vez que este ser glorioso habla de 2 periodos, los 1290 días y los 1335 días. Entonces, así como la primera sección tiene paralelo con la tercera, podemos decir que el periodo de los tiempo, medio tiempo, tiene un paralelo con el periodo o los 2 periodos finales. Vamos a desglosar entonces acá estos versículos. Bueno, sobre Daniel 12, 1 al 3 no habíamos dicho mucho, ¿se acuerdan anoche? Como que lo pasamos rapidito, pero ahora vamos a decir algo más. Quizás podríamos leer el capítulo 12, 1 al 3, a ver si alguien lo puede leer.
acá. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, Ya, de veras, la hermana René Miranda. sí. Daniel 12, 1 al 1 al 3, 3. ¿cierto? ¿Sí? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos esto que en realidad está en el capítulo 12, porque así se dividió la Edad Media, pero pertenece a la última parte de la secuencia de los reinos que fueron revelados en el capítulo 11. También en Daniel 2, el sueño del rey, que es la revelación que Dios le entrega, no termina con los pies, sino que termina con el reino mesiánico, representado por la piedra. También en el capítulo 7, los distintos reinos, las bestias y los cuernos, terminan con el reino del Hijo del Hombre, que gobernará por los siglos. Por lo tanto, acá los reinos, los diferentes reinos representados, terminan también con el reino de Miguel. Bueno, yo tengo aquí la Biblia, la nueva versión internacional, y muestra que aunque el capítulo 12 está eh, en, en, en prosa, estos primeros 3 versículos están en verso y que son la conclusión de la parte anterior. Daniel acostumbra a colocar la última sección, la sección climática de la revelación, en verso. Así ocurre con Daniel 7, los versículos 13 y 14, ocurre con Daniel capítulo 8, los versículos 13 y 14, y ocurre con el capítulo 11, en este caso 12, 1 al 3. Bueno, dijimos que la frase en aquel tiempo se levantará Miguel, en aquel tiempo, aquel está referido al evento anterior, ¿verdad? Aquel tiempo, el tiempo en que el rey del norte tendrá todo el poder del mundo, tanto del reino del norte como del reino del sur, y esté intentando aniquilar a los únicos enemigos que quedan en pie, que es el frágil remanente. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el verbo amad, que significa levantarse, ponerse de pie, estar de parte de, y que lo traduce primero como levantarse la Reina Valera y después como estar de parte de, pero es el mismo, amad. Entonces en aquel tiempo se levantará Miguel, y Miguel significa aquel que es como Dios, el gran príncipe que se levanta de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Mm? Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, la misma frase, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Acá el verbo hallar, hallar o encontrar, literalmente se debiera traducir todos los que han sido encontrados, inscritos en el libro. Esto es interesante porque significa que los libros del cielo fueron estudiados, investigados. Y no dice que los que están siendo ahora buscados, sino que ya fueron encontrados. El juicio investigador terminó. Los libros ya fueron investigados y ahora viene el resultado, la recompensa, ¿verdad? Serán libertados aquellos que fueron encontrados inscritos en el libro. Este libro fue abierto en Daniel 7, 9 al 10. ¿Se acuerdan? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces tenemos Daniel 7 el comienzo del juicio investigador y acá tenemos el fin del juicio investigador. ¿Mm? Voy a apagar mi estufa, que la tengo abajo. Ya. Luego dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Acá esta frase es ambigua. Esta palabra muchos se discute si, porque a veces la palabra muchos se utiliza para referirse a todos, y otras veces se refiere muchos dentro de un grupo completo, o sea, no todos, muchos, son varios, la mayoría, pero no todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán o serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el idioma hebreo, esto aquí unos dice estos y otros también dice estos. O sea, dice estos para vida eterna y estos para vergüenza y confusión perpetua. Entonces se podría traducir, les voy a leer cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, pero primero, la Reina Valera, si ustedes pueden ver, los muchos que son despertados incluye dos grupos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, nos da a entender que es una resurrección especial, que no todos, sino muchos serán despertados, unos o algunos de este grupo será para vida eterna y otros será para vergüenza y confusión perpetua, que no podría ser la resurrección general con la segunda venida, porque se nos dice que allí resucitarán todos los que murieron en Cristo. Aunque también si entendemos que muchos de los que duermen en el polvo podría estar incluyendo a todos los justos más algunos impíos. Les voy a leer cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Bueno, no es la versión que yo había visto, pero hay otra forma de traducirlo también. Pero acá la palabra muchos la traduce como multitudes, y en este sentido pareciera que se refiriera a la resurrección general. En el Simposio Teológico de California hubo un pastor, no sé si ustedes lo vieron, me acuerdo que Mario Hidalgo me mandó el link para que lo viera, donde el pastor da varios argumentos bien interesantes para demostrar que estos que resucitan representan una resurrección especial. Y que los muchos no está hablando de todos, sino de un grupo en particular, y en este grupo que resucitan habrá unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es interesante que la frase duermen para referirse a los muertos, que es un eufemismo, aparece, digamos, en forma profusa en el Nuevo Testamento. Jesucristo se refirió a los muertos como los que duermen, por ejemplo, en Juan 11, cuando se refiere a Lázaro. Pablo lo utilizó en Corintio, lo utilizó en Tesalonicense. Entonces, una frase común en el Nuevo Testamento, sin embargo, el que la pronunció fue Daniel. Daniel fue el primero en referirse a los muertos como aquellos que duermen, y Daniel es el único en el Antiguo Testamento que en forma explícita dice que los que duermen serán despertados. Por allí tenemos un texto en Isaías, otro en Job, pero son textos que no son tan explícitos. Aquí Daniel abiertamente está diciendo que los que duermen en el polvo serán despertados. Y cuando dice para vida eterna, claramente está hablando de resurrección para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces está hablando de una recompensa eterna, una resurrección eterna. Fíjense ustedes que esta sección final, que es paralela con Daniel 7, el Hijo del Hombre, es paralela con la piedra del capítulo 2, añade detalles que las otras secciones no dijeron, y aquí muestra claramente que los salvos vivirán por la eternidad. Porque podríamos decir de qué sirve que tantos judíos hayan muerto a través de la historia y tantos cristianos fieles también creyendo en Cristo,
pero que finalmente mueren y solamente aquellos que logran formar un reino al final de la historia, lograr la independencia, gozan de la paz y de la riqueza que tanto o tantos anhelaron, y que al final lo que disfrutan es también temporal porque la muerte acaba con ellos. Entonces aquí nos está diciendo que la recompensa es resurrección y vida eterna, y esto nos recuerda el Edén. Daniel está mostrándonos que volveremos al propósito original del Edén, de la creación, cuando todo era bueno en gran manera y todavía no se introducía la muerte, porque la muerte se introdujo solo por causa del pecado. Pero Dios augura, ¿verdad?, que esta muerte va a terminar cuando la simiente de la mujer le pise la cabeza a la serpiente. ¿Mm? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Respecto a Miguel ya dijimos varias cosas. Cuando dice el gran príncipe, la palabra príncipe es Sar, la misma que aparece en Daniel 8, el Sar Sabá, el príncipe del ejército, o el príncipe de los príncipes. Bueno, Miguel ya hemos dicho varias veces quién es Miguel, ¿verdad? No voy a detenerme acá. Acá tenemos los versículos 6 en adelante, pero leamos primero el 4 y el 5. Leamos en nuestra Biblia los versículos 4 y 5. Daniel 12, 4 y 5. ¿Sí? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Ya. Entonces los versículos 4 y 5, ¿verdad? Claramente son posteriores a esta visión o a esta revelación audible que se le entrega, porque ahora vuelve al escenario donde Daniel recibe la visión, vuelve a mencionar el río, vuelve a mencionar al ser glorioso que él vio en el principio, y ahora añade que ve dos varones más, ¿verdad? Dos varones más. Se le ordena a Daniel en el 4 cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Me recordé de algo que leí sobre estos dos términos, pero no me acuerdo en este momento. Pero el libro que Daniel escribe debe ser cerrado y sellado, no para siempre, sino hasta el tiempo del fin. Y recién, desde 1798, este libro se comenzó a entender. La caída del papado en 1798 fue la prueba de que el principio día por año estaba correcto, y eso, digamos, dio seguridad a los intérpretes de que el método historicista era el correcto. Y eso hizo que ellos tomaran este principio día por año y lo aplicaran a los 2300 días. Y allí surgió el grupo que comenzó a predicar que en 1844 Cristo vendría. Esto nosotros lo conocemos básicamente por el movimiento de Miller en Estados Unidos, pero este movimiento fue mundial. En todos los países de la tierra hubo cristianos, judíos y musulmanes que comenzaron a descubrir esta profecía, le aplicaron el principio día por año y llegaron a la fecha 1844. Entonces, recién en el tiempo del fin, el libro de Daniel fue plenamente comprendido. Esto significa también que los macabeos, en los libros primero y segundo de Macabeos, cuando interpretan que las profecías se cumplen con el cuerno pequeño en Antíoco Epífanes y toda esa historia que ya hemos comentado, no es correcta porque ellos no vivieron en el tiempo del fin. Vivieron 2 siglos antes de la primera venida de Cristo. Entonces no son ellos los que están correctos en esa interpretación. Aún no es el tiempo del entendimiento. El versículo mismo 4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando dice correrán de aquí para allá,
que es una frase en nuestro idioma, son varias palabras. En el idioma hebreo simplemente es un verbo que está en voz pasiva. eh, Sería muchos recorrerán. Quizás si lo traducimos con una sola palabra, muchos recorrerán, pero es un recorrer buscando algo. Por ejemplo, en Levíticos, no, en Éxodo, capítulo 16, se utiliza este verbo cuando dice que los israelitas se levantaban de mañana todos los días y recorrían recogiendo el maná. Entonces se utiliza el mismo verbo. Ellos recorrían buscando algo y lo encontraban, el maná, el pan. Este verbo se utiliza mucho en relación con el pan, justamente. También Amós, al final de su libro, dice que en el tiempo futuro muchos recorrerán y buscarán pan. Dice que habrá sed y habrá hambre, pero no eh, hambre de pan ni sed de agua, sino de encontrar la palabra de Dios. Y muchos buscarán errantes de aquí y allá, pero no encontrarán. Entonces también es una búsqueda por alimento. Y acá se refiere a la búsqueda de la palabra de Dios. Entonces muchos recorrerán, muchos buscarán, van a procurar entender qué cosa este libro que en el versículo anterior dijo que permanecería cerrado hasta el tiempo del fin. Y muchos recorrerán, investigarán, tratarán de entender y el conocimiento aumentará o la ciencia aumentará. Entonces el entendimiento aumentó justamente al final de los 1260 días. Y bueno, en el 5 está el versículo interesante que dice que Daniel vio y habían otros dos seres que estaban de pie, uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. Entonces en el río mismo, sobre el río, se acuerdan que Daniel vio a este varón glorioso que él cayó como muerto a sus pies. Y ahora ve a ambos lados del río a otros dos seres. Esto nos lleva a la mente a Daniel 8, cuando él ve dos santos, uno frente al otro. Y acá aparecen dos seres, otra vez, dos seres celestiales, pero en el centro está Cristo en toda su gloria. Y esto, como ya dijimos, nos recuerda también el arca del pacto, donde Cristo, porque Jehová es Cristo en realidad, manifestaba la Shekinah, su gloria, y a ambos lados habían querubines, un querubín sobre cada lado del arca. Y esta visión del arca y la gloria de Dios y los dos seres celestiales que estaban allí esculpidos, solamente era posible ver en el día de la expiación. Entonces, finalmente, toda esta revelación nos está recordando la purificación del santuario que ocurría en el día de la expiación. Y versículos 6 y 7 está la pregunta y la respuesta. A ver si leemos, hermana, la pregunta y la respuesta, y aquí lo tenemos en hebreo, pero si quiere lo lea en español. Ya, dice, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya. Entonces acá tenemos, ¿verdad? La pregunta y la respuesta. ¿Quién preguntó? A ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Y quién respondió? Preguntó Daniel. ¿No? Dice, y dijo uno al varón vestido de lino. A ver. ¿Quién es ese uno? ¿Quién será ese uno que pregunta? ¿Será el Recuerden que, otro que estaba ahí? recuerden que siempre un texto debe ser entendido con lo que viene diciendo antes, inmediatamente antes.
El vio dos, versículo 5. ¿Ah? había visto Di- dos, Había visto dos seres celestiales, ¿verdad? y Uno a entre cada ellos lado conversaban. del varón glorioso. Claro, Claro, y dijo uno al varón vestido de lino. O sea, uno de esos dos seres es el claro, que hizo la pregunta, ¿ah? Al claro. varón vestido de lino. Y en Daniel 8 dice que a dos seres y uno de ellos hizo una pregunta, ¿verdad? Mm, Y el otro ser respondió. En este caso la pregunta es dirigida al varón vestido de lino y la respuesta la da el varón vestido de lino. Eso muestra que este varón vestido de lino tiene las respuestas a las preguntas que ni aun los ángeles entienden. ¿Mm? Es más que simplemente un ángel. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? A ver cómo lo dice la Reina Valera en el versículo 6. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? En el idioma hebreo es ¿hasta cuándo? Aquí tenemos la preposición hasta y cuándo. Esta frase ¿hasta cuándo? Ad matai en hebreo aparece solo dos veces en todo el libro de Daniel. Aquí y en Daniel 8:13. En el 8:13, cuando uno de los dos santos pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo, etcétera? Y acá uno de los dos seres santos pregunta al varón de lino, ¿hasta cuándo el fin de las maravillas? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo fin de las maravillas? Cuando en idioma hebreo no hay verbo, porque aquí vemos que no hay ningún verbo en esta oración, se suple el verbo ser o estar. O sea, diríamos, ¿hasta cuándo será el fin de las maravillas? ¿Mm? La palabra ketz, que aparece aquí, que significa fin, se refiere a fin de término. Un término que significa un término puntual, un corte. Se puede traducir cuándo terminarán, cuándo finalizarán, cuándo se acaban las maravillas. ¿Qué serán las maravillas? ¿Mm? Bueno, la palabra maravillas, pelaot, acá en hebreo, la palabra maravillas pues significa simplemente algo sorprendente, como decíamos ayer, que puede ser algo positivo o negativo. Yo les mencioné que habían cosas maravillosas que eran llamadas pelaot, maravillas, pero también cosas horripilantes, como la destrucción completa de Jerusalén y el templo, que Jeremías le llama pelaot también. La palabra pelaot como verbo apareció solamente una vez en Daniel 11, y es en el capítulo 11:36, donde dice que el rey del norte, en la fase papal, hablará maravillas contra Dios. Entonces está hablando justamente del poder papal durante el periodo de supremacía, los 1260 años, en los cuales se levantó contra Dios y contra los santos del Altísimo. Y la pregunta es, ¿cuándo finalizarán las maravillas? Eh, bueno, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay algunos hermanos e incluso teólogos que piensan que los periodos que están en Daniel 12 son periodos que se van a cumplir en forma literal, que ya no se les debe aplicar el día por año y que se refieren a los eventos finales solamente. Y utilizan esta palabra maravilla justamente para esa interpretación, porque ellos dicen que maravilla es una palabra buena. Entonces ellos entienden cuándo eh, será el fin, pero no lo ven como el fin de término, sino como el comienzo. ¿Cuándo comenzarán las maravillas? Así lo traducen ellos, mal traducido por supuesto, y piensan que se refiere exclusivamente a los primeros versículos de Daniel 12, donde dice que Miguel nos libertará, va a resucitar a los que durmieron y nos hará brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ellos dicen, ¿cuándo llegarán estas maravillas de lo que Miguel hará, esa restauración definitiva? Y la respuesta son los periodos que están acá. Por lo tanto, los periodos de Daniel 12, dicen ellos, deben limitarse exclusivamente al tiempo después del fin de la gracia, el tiempo cuando actúa Miguel. Pero, como dijimos, esta palabra maravillas no se usa en Daniel 12 los primeros tres versículos,
Esta palabra maravilla no significa necesariamente algo positivo, sino algo muy positivo o muy negativo, y la única vez que se usó en el capítulo 11 fue cuando habló de las obras maléficas del rey del norte. Y esta palabra aparece solo una vez más en Daniel, y es en el capítulo 8:24, donde dice que el cuerno pequeño en su fase papal obrará maravillas contra Dios. Entonces, allí también esta palabra tiene una connotación negativa y se refiere a las obras del mismo personaje que acá es representado como el rey del norte. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a terminar ese periodo de supremacía? ¿Y por qué del papado? ¿Y por qué esa pregunta? Porque de toda la visión del capítulo 11, ustedes ven que los reyes se pelean como el perro y el gato. Se pelea el rey del norte con el rey del sur, el rey del sur después quiere vengarse, y etcétera. Pero de todas esas luchas entre ellos, eran guerras entre ellos, pero en cambio en la fase papal de Roma es una lucha exclusivamente contra los santos de Dios. Intenta exterminar a los santos, a los sabios del pueblo. Dice que los destruirá con espada, con hambre, con mortandad, con fieras, etcétera. Todos los métodos. Y también dice que se levantará, no solamente será un poder blasfemo, sino que se levantará contra el Dios de los dioses y contra él hablará maravillas. Entonces este poder es muy malo y es lo que más le llamó la atención y más le preocupó a los seres celestiales. Es como decir, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y la respuesta está enseguida. Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas del río, ¿verdad? Que levantó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí literalmente es que por tiempo, tiempos y la mitad. La palabra tiempo está omitida, pero es tácita, ¿verdad? Tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel 7 está completo. Dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí tiempo, tiempos y la mitad. Y dice, y se terminarán. Este verbo terminarán es interesante, ¿verdad? Se refiere al término de algo, también en forma puntual, es equivalente a ket, solo que ket es un sustantivo, fin, término, y este es verbo, terminar o finalizar. Entonces será por tiempo y medio tiempo, y se terminarán, se concluirán, ¿verdad? La persecución del poder del pueblo santo. Será terminada la persecución. ¿Cuándo terminará la persecución? Al finalizar el periodo de tiempo, tiempo y medio tiempo. ¿Mm? Este periodo, ¿ustedes lo han leído en otra parte de Daniel? A ver si alguien recuerda este periodo en alguna parte. ¿Recuerdan este periodo en alguna otra parte de Daniel? No sé si pueden hablar, a lo mejor están muteados todos. Bueno, yo creo que lo recuerdan, ¿cierto? En Daniel 7. Allí en Daniel 7 dice que el cuerno pequeño, en el versículo 25, dice que persiguió a los santos por tiempo, tiempo y medio tiempo, y los santos fueron entregados en su mano por tiempo, tiempo y medio tiempo. Pero también dice que en ese tiempo se levantará contra Dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, ese periodo de tiempo, tiempo y medio tiempo de supremacía del cuerno pequeño en Daniel 7 es cuando se levanta contra Dios y contra su pueblo. Y aquí también en el capítulo 11 este poder se levantó contra Dios y contra su pueblo durante ese periodo. Repasemos un poco en el capítulo 11, repasemos para que lo recordemos, o antes de que lo repasemos, habíamos leído aquí, será por tiempo, tiempos y medio tiempo, eh, a ver, porque por tiempo, tiempo y medio tiempo, y como se acabe o cuando se acabe o se termine la persecución del poder del pueblo santo, serán terminadas
otra vez el mismo verbo calá, que acá, cuando sea terminado la persecución, la Inquisición, será terminado todas estas. Estas es un pronombre demostrativo y estas está aludiendo, ¿verdad?, a las maravillas por las cuales preguntó. ¿Hasta cuándo el fin de estas? Perdón, ¿hasta cuándo el fin de las maravillas? Porque para tiempo, tiempo y medio tiempo, y cuando termine la persecución del poder del pueblo santo, terminarán todas estas. O sea, todas las maravillas o todas las obras del cuerno pequeño, en este caso el rey del norte, van a terminar cuando acabe este periodo. Repasemos entonces acá en el capítulo 11, si ustedes recuerdan del versículo 31 al 35, hablaba de lo que este rey del norte hacía contra el pueblo de Dios, y del 36 al 39 hablaba de lo que este poder hacía contra Dios. En el versículo, para ser más precisos, 33, dice: los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo, ¿no? Y dice el 35 también: algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. O sea, los sabios caerán, serán perseguidos, serán entregados en sus manos hasta el tiempo del fin. Entonces, el periodo en el cual ellos iban a ser perseguidos, que son los tiempo, tiempo, medio tiempo, terminan para dar comienzo al tiempo del fin. O sea, podríamos preguntarnos cuándo comienza el tiempo del fin. En 1798, cuando acabe el periodo de la supremacía papal. Y eso es interesante porque, si ustedes recuerdan, los versículos 4 y 5 del capítulo 12 nos decía que el tiempo del fin es el momento cuando Daniel será plenamente entendido. Fíjense 4 y 8, 4 y 5. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y la ciencia aumentará. Entonces, después de que acaba el tiempo del fin, cuando comienza, perdón, el tiempo del fin, cuando acaban los 1260 días, es cuando el libro de Daniel es comprendido, es cuando cesa la persecución, es cuando puede surgir el remanente final. Bien, y luego tenemos aquí, hasta ahí tenemos el versículo 7. Un ser celestial pregunta y el varón vestido de lino responde. Pero Daniel no entendió ni la pregunta ni la respuesta. A ver, hermana, si lee el 8 y el 9. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ya. Entonces, fíjense ustedes que dice, yo oí, pero no entendí. Y pregunté, ¿verdad? Y dije, acá, bueno, en hebreo tenemos yo, el pronombre personal, oí, este verbo que lo utiliza en algunas partes claves, apareció en el capítulo 8:13, dice, y oí a un santo que hablaba, y a otro santo preguntar a aquel que hablaba. Entonces aparece en esos momentos, ¿verdad?, en que ya no hay visión sino diálogo. Oí las preguntas y respuestas y no entendí. El mismo verbo bin, ¿verdad?, entender, que apareció en Daniel 8 al final, cuando él no entendió las tardes y mañana, apareció en el capítulo 9 cuando dice yo vengo a darte entendimiento, y ahora él dice no entendí. Y también este verbo aparece en los versículos 4 y 5 cuando dice que no se entenderá. Yo oí pero no entendí y dije, ¿verdad? Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Aquí dice cuándo, en realidad
que, ma significa que, literalmente. Aharit significa fin, pero no es el fin de término, sino que se refiere la parte final. Eh, ¿Cuál o qué? La parte final de estas. Es la misma palabra. Yo sé que la mayoría no sabe hebreo, pero fíjense que aquí esta palabra es la misma que esta. Cuando un varón preguntó al varón de Lino, ¿hasta cuándo el fin de las maravillas? La respuesta es que será por tiempo, tiempo y medio tiempo, y cuando se acabe la persecución del poder del pueblo santo, se acabarán todas estas. ¿Cuáles son estas? Las maravillas, ¿verdad? O las obras malas del rey del norte. Y Daniel vuelve a preguntar, ¿cuál será el fin de estas? Pero la palabra fin, aharit, ya no es ketz, el fin último, el término, sino la última parte. ¿Cuál será la parte final de estas? ¿No? Es interesante que él pregunte por aharit, la parte final, porque recordemos que el capítulo 9 es la revelación de la parte inicial de las tardes y mañanas, en las cuales el cuerno pequeño profanaba el santuario, le quitaba a Cristo el tamid, perseguía a los santos, y hay una parte inicial, ¿verdad?, de ese periodo, que sabemos que abarca mucho más que el cuerno pequeño, pero hay una primera parte de los 2300 días, y ahora él pregunta cuál será la última parte eh, de estas. Y estas, ¿verdad?, está referido a las maravillas. Entonces, dice, y dijo, a ver, y dijo, anda, Daniel, porque están cerradas y selladas las palabras hasta el tiempo del fin. Esta frase, ¿verdad?, es la frase que apareció en Daniel 11:35, que los sabios serán perseguidos y caerán hasta el tiempo del fin. Exactamente la misma frase, ad et ket, hasta el tiempo del fin caerán. Y acá dice que estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, mientras no comience 1798, el pueblo santo no dejará de ser perseguido, y por otro lado el libro de Daniel no será comprendido plenamente, ¿m? Hasta el tiempo del fin. No tenemos acá en hebreo el versículo 4, pero si ustedes recuerdan, la frase tiempo del fin aparece generalmente precedido por la preposición hasta. La única vez que nos ubica exactamente en el tiempo del fin es el capítulo 11:40, cuando dice y en el tiempo del fin. Aparece en, que en hebreo es ve, en el tiempo del fin. Y se refiere al tiempo cuando el rey del sur le propine la herida de muerte al rey del norte. Y eso, ¿verdad?, nosotros entendemos que se refiere a lo que ocurrió en 1798, lo que llamamos la herida de muerte. Por lo tanto, ¿verdad?, todos estos elementos juntos, tomados de acá de allá, nos dan a entender que el tiempo del fin comienza en 1798, al final del periodo de persecución de tiempo, tiempo y medio tiempo, y que después de ese periodo, o ya dentro del tiempo del fin, se comenzará a entender el libro de Daniel, será proclamado este mensaje a todo lugar. También Daniel capítulo 8, versículo 17, utiliza la frase Esket, tiempo del fin, para decir que los 2300 tarde y mañana llegan al tiempo del fin. Quizá leamos ese versículo 8:17 también. 8:17. Si lo tienen, hermano. Daniel 17 Sí, sí, 8:17. dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ya. Entonces acá a Daniel se le dice que la visión
es para el tiempo del fin, no es para su tiempo, es para el tiempo del fin. Y acá, ¿verdad? En el capítulo 11 se nos dice que los santos fueron perseguidos y masacrados por un periodo hasta el tiempo del fin. Y otra vez en el capítulo 12, versículo 4, dice que el libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Y ahora dice que, ¿verdad? A Daniel, que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin también, ¿verdad? Entonces, este tiempo del fin es muy diferente a los postreros días que aparece en el Antiguo Testamento muchas veces y que se refiere a un periodo que puede abarcar desde la época en que se pronuncia esa frase hasta un tiempo indefinido, y que varias veces esa frase se refiere a la era mesiánica, cuando venga el Mesías a morir. Y cuando Cristo viene a la tierra, los apóstoles distinguen que ya ha comenzado los postreros días. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, Hebreos 1.1, si ustedes se recuerdan, 1.1 y 2, dice que Dios en el pasado habló a los padres a través de los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el hecho de que Cristo haya venido en su primera venida significa que inauguró los postreros días. Desde la primera venida de Cristo en adelante estamos viviendo los postreros días. Pero Daniel acá está hablando de un periodo que le llama el tiempo del fin y que es la última parte de los postreros días. Es desde 1798 en adelante solamente. Y esto confunde muchos. De Montfort también se confundió aquí cuando dicen que los postreros días es lo mismo que en el tiempo del fin. Ellos dicen, los apóstoles están diciendo que el tiempo del fin comenzó con la primera venida de Cristo, porque le llaman a ese tiempo los postreros días. Pero no es la misma frase. Daniel también utiliza la frase postreros días, pero la utiliza en forma diferente a la frase el tiempo del fin. Pero ustedes pueden ver que fácilmente tanto el ser celestial como Daniel están preguntando cuándo terminarán estas obras del cuerno pequeño. Y la respuesta es que terminarán en 1798. Esto no tiene nada que ver con un periodo literal de tiempo, medio tiempo, que ocurrirá al final de la gracia. No es lo que está diciendo. Bueno, y a ver. Bueno, aquí puse también estos versículos, pero vamos a leer en la Biblia, en nuestra Biblia, los versículos 10 del capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10. Leamos solo el 10, porque el 11 y 12 ya introducen los periodos. Ya. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjense que cuando dicen muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, aquí hay un quiasmo, no sé si lo notan. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pongámosle letra A. Los impíos procederán impíamente, letra B. La letra A se refiere a los justos, la letra B a los impíos. Después dice, y ninguno de los impíos se entenderá. Otra vez una letra B. Otro verso que se refiere a los impíos. Pero los entendidos comprenderán. Letra A. Se está refiriendo a los justos. Entonces, así como los impíos procederán impíamente, es paralelo con ninguno de los impíos entenderá. La primera frase o el primer verso, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, es paralelo con, pero los entendidos comprenderán. De manera que los que serán purificados son los mismos que comprenderán. Y esta frase, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo comprenderán los que son purificados? Cuando
comienza el tiempo del fin, ¿verdad? Después de 1798. Porque antes de eso, Daniel no sería comprendido completamente. Eso quiere decir que este grupo de los que son limpios, emblanquecidos y purificados, comprenderán en el tiempo del fin. Y esta frase está también en Daniel 11, versículo 30 y algo, a ver, 30 y... está en el... Está en el 30 y algo, a ver. Aquí el 34. No, no es el 34. Es el 35 justamente, el mismo que 35. habíamos leído. Sí, el 35. Léalo, hermana. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Claro, el tiempo determinado es literalmente tiempo del fin, ¿cierto? Entonces aquí dice que los sabios, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Esas tres palabras son exactamente las mismas que aparecen en el capítulo 12. Todos estos nexos, ¿verdad?, entre las preguntas y las respuestas del capítulo 12, con esta sección del papado medieval, nos muestran que estos periodos no están circunscritos al fin de la gracia, cuando Miguel se levante, sino que están abarcando todo el periodo de supremacía papal. ¿Mm? Por lo tanto, no pueden ser días literales, sino que tienen que ser simbólicos. Y leemos ahora los versículos 11 y 12, hermana. 11 y 12 dicen, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ya. Bueno, acá está están los periodos, ¿verdad? Los dos periodos. El versículo 11 dice, y desde el tiempo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, porque la palabra sacrificio no está. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, recordemos que el continuo pertenece a Cristo y que será quitado por el papado, y dice, y para dar o para poner la abominación desoladora, días 1290. Entonces, desde el momento en que se ha quitado el continuo, para establecer, para poner, para dar la abominación desoladora, ¿verdad? Habrá este periodo de tiempo. La idea es que desde el momento que se quite el continuo a Cristo, para establecer esta abominación desoladora, todo eso, la abominación desoladora, su periodo de tiempo, tiempo y medio tiempo, más el periodo previo de colocar el continuo, perdón, de quitar el continuo, abarca 1290 días. Entonces el periodo de la abominación desoladora son los tiempo, tiempo, medio tiempo, pero previo a eso será quitado el continuo. La palabra continuo habíamos dicho que en Daniel 8, también este lenguaje está tomado de Daniel 8, y también este lenguaje está aludiendo a Daniel 11, el periodo papal. Fíjense ustedes el capítulo 11, versículo 31. Hermana, léalo. 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ya, aquí, ¿verdad? Aparece, también dice continuo sacrificio la Reina Valera, pero el original dice solamente el continuo. Tropas que profanarán el santuario, quitarán el continuo y pondrán o darán la abominación desoladora. Y aquí habla de quitar el continuo y poner la abominación desoladora.
y no explica quién lo hace, dice desde el tiempo en que se ha quitado el continuo y se ha puesto la abominación desoladora. Entonces está aludiendo a algo que ya se explicó. Se explicó acá en el capítulo 11, versículo 31, que se refiere al periodo papal. Y yo puse aquí, me parece, un cuadro. A ver. Bueno, no es este. Este es. Comparando el capítulo 8, 10 al 14, el capítulo 11, 31 al 39 y el capítulo 12, 6 en adelante. ¿Sí? Dice en el 8, entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Le et ket, para el tiempo del fin. Y acá dice hasta el tiempo del fin, ad es ket. Y acá dice hasta el tiempo del fin, ad et ket. La preposición cambia, pero la frase et ket, tiempo del fin, es la misma. Después, esto no está en Daniel 8, pero aquí menciona que algunos de los sabios, que es masquilín, caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin también. Y acá también dice lo mismo, que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los entendidos, que también es masquilín, comprenderán. Estos se refieren a los mismos sabios acá. Acá se traduce como sabio, aquí como entendidos, pero en hebreo es la misma. Ha masquilín. Ha significa los, es el artículo. Es el mismo versículo 35, pero estamos resaltando las frases particulares. Y aquí es en el 9 y el 10. El mismo 35 decía, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, que en hebreo es los verbos barar, labán y zaraf. Y acá emplea, ¿verdad?, las mismas palabras, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, que es barar, labán y zaraf, y en el mismo orden. Y en Daniel 8 dice, su poder se fortalecerá, hablando del cuerno pequeño, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas. Dice en hebreo ni pelaots, que es el verbo, voz pasivo, hará grandes maravillas, literalmente. Prosperará, actuará arbitrariamente, etc. Y acá dice el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará ni pelaots, maravillas. ¿Se dan cuenta? Hablará maravillas, hará maravillas, literalmente. Y acá, y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Hap pelaot, el sustantivo. Esta raíz aparece solo estas 3 veces en todo el libro de Daniel. La frase el tiempo del fin solo aparece en Daniel 8, Daniel 11 y Daniel 12. Los sabios, bueno, aparecen más oportunidades porque Daniel y sus amigos son llamados sabios. Estos verbos, depurado, limpiado, emblanquecido, solo aparece acá. Pero tenemos otro cuadro. Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció el cuerno pequeño contra el príncipe de los ejércitos y de él fue quitado, en hebreo rum, que es sinónimo de sur, fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y acá dice que se levantarán tropas que profanarán el santuario, quitarán sur el continuo. Y acá desde el tiempo en que se ha quitado sur el continuo. El mismo texto dice, aquí estoy resaltando la palabra continuo, ¿verdad? Aquí el verbo quitar, aquí el continuo, tamid, 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 la misma palabra. Acá, a causa de la prevaricación, le fue dado, Natán en hebreo, le fue dado el ejército y el continuo. Y acá dice que cuando quitarán el continuo, pondrán, Natán también, la abominación desoladora. Y acá cuando se ha quitado el continuo, para poner Natán también la abominación desoladora. Y tenemos que también la palabra abominación desoladora, aquí dice prevaricación asoladora, shomen, aquí abominación, chikut, desoladora, shomen, abominación, chikut, desoladora, shomen. ¿Cómo se repiten las palabras? ¿Se dan cuenta? O sea,
Daniel 8, del capítulo, versículo 10 hasta el 14, Daniel 11, 31 al 39, y Daniel 12, ¿verdad? Están hablando del mismo poder, el papado, durante su periodo de supremacía. Bueno, a ver. Aquí también tenemos una comparación de Daniel 12:4 con 12:9 y 10. Pero tú, Daniel, y aquí dice, anda, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Aquí dice, pues estas palabras están cerradas y selladas. Hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, ¿verdad? La ciencia aumentará, pero los entendidos comprenderán. Esto muestra que la ciencia aumentará se refiere al entendimiento, ¿verdad? De los muchos, que son los fieles, los sabios, que van a entender. Bueno, a ver si tenemos algo más acá. Bueno, también acá yo tengo que la misma palabra tamid continuo en hebreo, perdón, la palabra tamid que está aquí abajo es la misma palabra tedir en arameo que significa continuo. Tamid en arameo sería tedir y aparece en Daniel capítulo 6, versículos 16 y 21, cuando se refiere a la adoración continua de Daniel cuando él ora hacia el santuario. La verdad es que, ¿por qué ora en dirección a Jerusalén en forma continua e ininterrumpida? Porque en forma continua en el santuario subía humo de los altares, del altar del sacrificio, el humo del holocausto, y del altar del incienso, el humo del incienso. Y por eso es que el salmista dice que cada vez que elevo mi oración a ti, dice que suba como el humo de los altares. Y en Apocalipsis dice que las oraciones de los santos subieron a la presencia de Dios junto con el incienso. En Lucas capítulo 1 dice que Zacarías ofreció incienso en el altar del sacrificio y en ese momento vino el ángel Gabriel, el mismo que reveló estas visiones a Daniel. Todo esto está conectado. Entonces el tamid o el continuo es la adoración continua. La obra de Cristo en el santuario celestial es su obra continua y nuestra oración desde la tierra es, ¿verdad?, nuestra adoración continua. La oración no tendría ningún significado si no hubiera alguien en el santuario intercediendo y escuchando nuestras oraciones. Pero si Cristo está en el santuario escuchando nuestras oraciones en su servicio continuo, entonces tiene sentido orar. El continuo no es algo solo de los adventistas. Todos los cristianos oramos. Incluso los judíos oran, los musulmanes oran, los hindúes oran. Todos creemos en la oración. Todos creemos que podemos comunicarnos con la divinidad, independiente si es una religión monoteísta o politeísta. Pero esto solo es posible si hay un intercesor en un santuario celestial, realizando una obra continua en nuestro favor. Bueno, a ver qué pusimos acá. Esto era de Miguel. Quiero leerle una cita de Elena de White acá. Dice, los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. Me fueron presentadas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Los que abogan por estas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero la interpretan mal y las aplican mal. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Fíjense cómo ella dice que lamentablemente las profecías de Daniel y de Apocalipsis serán mal entendidas y presentarían teorías erróneas, usando las Escrituras, pero mal aplicadas y mal interpretadas. Y dice que debemos estudiar estos libros para que sepamos la verdadera interpretación y no seamos engañados. Continúa diciendo, la verdad brilló nítidamente como el sol al mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía
y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. No sé si ustedes se dan cuenta cómo ella está apoyando el método historicista. Las profecías muestran los acontecimientos históricos, que muestran una delineación, ¿verdad?, de los acontecimientos que van conduciendo o que conducen hasta el final de la historia terrena. Estamos empeñados en un tremendo conflicto y este se tornará más pernicioso y definido a medida que nos aproximamos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. O sea, lamentablemente hay algunos hermanos, pastores, de todo tipo, ¿verdad?, que toman acontecimientos que ya tuvieron su cumplimiento profético en el pasado y los vuelven a colocar en el futuro, ¿verdad?, y debilitan la fe de algunas personas. Según las instrucciones que al Señor le ha complacido darme, usted, y se está refiriendo allí a un hermano, ¿verdad?, de su tiempo, está en peligro de llevar a cabo la misma obra al presentar a otros verdades que ya tuvieron su lugar y realizaron su obra específica para ese tiempo en la historia de la fe del pueblo de Dios. Usted acepta como verdades estos hechos de la historia bíblica, pero los aplica al futuro. Todavía mantienen su fuerza en su lugar debido, en la cadena de los acontecimientos que nos han convertido en el pueblo que hoy somos, y como tales deben presentarse a los que moran en las tinieblas del error. Esta cita es muy importante porque saben ustedes que, aparte de muchos que están poniendo fechas para distintos eventos y dicen que los periodos de Daniel 12 tienen un cumplimiento futuro, literal, también hay muchos que honestamente se están preguntando, ¿será que nuestros pioneros se equivocaron al ver que en el siglo XIX se cumplían los eventos más importantes de Daniel y de Apocalipsis? Los tiempo y medio tiempo terminaban en su época, los 2300 días terminaron en su época, los 1290, los 1335 días, todo en esa época terminó. Las señales astronómicas son las que ellos presenciaron en su época, y tantas cosas proféticas ellos vieron en su tiempo, pero Cristo no vino en ese tiempo y ya han pasado como 2 siglos. Entonces, ¿será que tal vez no fue el cumplimiento correcto? ¿Será que estos eventos y estas profecías de tiempo tal vez se cumplirán en un futuro? Pero Elena Squire aquí nos da la seguridad de que la forma en cómo fueron interpretadas estas profecías por nuestros pioneros están correctas, que no significa que ellos sean inspirados o ex cátedra o no puedan equivocarse en detalles. Hemos visto que la luz ha crecido mucho y hoy en día tenemos mucha más claridad de varios eventos, pero por lo menos los acontecimientos históricos a través del tiempo y las profecías de tiempo no tienen otro cumplimiento. Ese fue su cumplimiento. Y nosotros estamos viviendo en la última etapa de la historia del mundo y nuestra misión es anunciar estas verdades al mundo entero. Bueno, no me referí específicamente, no me refería específicamente a los periodos, pero los adventistas creemos que los 1290 días y los 1335 días comienzan, o sea, los 1290 días, fíjense que está muy claro, porque está hablando de un periodo que comienza poco antes del periodo de la abominación desoladora, que son tiempo, medio tiempo. Significa que este periodo debe terminar en 1798. Y la forma de descubrirlo, aún sin saber historia, es 1290, restarle 1260 y tenemos que retroceder 30 años para atrás. Y si el 538 comienza la supremacía papal,
entonces el periodo de los 1290 debe comenzar en el 508. Pero además es significativo que en el 508 pasó algo importante, porque en el 508 es el tiempo cuando se bautiza Clodoveo, el rey de los francos, y le entrega una corona al Papa, reconociéndolo como, digamos, como un poder civil, le entrega una corona, y al mismo tiempo el Papa, digamos, nombra a Clodoveo como el protector de la iglesia. Y recordemos que el que protege a su pueblo es Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo. Miguel es el príncipe del ejército. Si el ejército de los cielos terrenal somos su pueblo, la iglesia, el príncipe de este ejército es Cristo. Pero cuando la iglesia nombra a un rey terrenal como el cuidador de la iglesia, entonces está desplazando a Miguel, al príncipe que tiene el continuo, el que continuamente intercede por su pueblo, lo está reemplazando por la protección o intercesión de un rey terreno. ¿Verdad? Eso significa quitar el continuo, quitar o reemplazar, sustituir el ministerio continuo de Cristo en el santuario celestial por una intercesión terrenal, lo que dijimos, ¿verdad? La misa, y la veneración de los santos, la intercesión de María, todos esos eventos que comenzaron en torno a esa época, pero al mismo tiempo Miguel, o perdón, este príncipe del ejército, el que tiene el continuo en Daniel 8, es sumo sacerdote del santuario celestial, pero también es el príncipe del ejército. Tiene un rol bélico, un rol defensor, y este rol es reemplazado, ¿verdad?, cuando la iglesia se apoya en un rey terrenal. Algo parecido a lo que hacían los reyes de Israel cuando se apoyaban en el rey de Egipto. ¿Mm? Y esa fecha, hay bastantes datos que ahora sabemos respecto al 508 y tenemos más confianza que antes en darle como una fecha de comienzo. Y si partimos de la misma fecha, ¿verdad? Hasta los 1290, terminamos el 1798 y después dice, bienaventurado el que espere después de ese año y alcance 1335 días. Esto nos da a entender que los 1335 días deben durar poco más que los 1290 y nos sugiere que comienzan juntos. Estos periodos comienzan juntos, uno termina en 1798, pero bienaventurados los que esperen y alcancen el final de los 1335, que termina poco después, es 1843. Algunos dicen 1844. Lo más probable es que sea 1843, porque 1844 ya es el tiempo del cumplimiento. Allí Cristo comienza efectivamente a juzgar en favor de su pueblo. Pero en cambio este periodo es un periodo de espera, de esperanza. En 1843, ¿verdad? Estaba todavía la espera, la expectativa, que es inmediatamente previa a este periodo final de la historia, que es el periodo del juicio en favor de los santos. Y nos queda un versículo, ¿cierto? El 12:13. Con esto terminamos. 12:13, Sí, hermana. se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya. Entonces, en cuanto a Daniel, recordemos que esto está siendo revelado a Daniel. Ahora se le dice algo a él. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjense que Daniel reposará, pero se levantará. Eso quiere decir que Daniel morirá en algún momento, pero se volverá a levantar también. La promesa de la resurrección está hecha en forma general al principio de Daniel 12, pero acá está hecha en forma específica a Daniel. Daniel será uno de los que resucitará al fin de los días para recibir su heredad. Y nosotros también creemos que
aunque perdamos todo en este mundo, y aunque tengamos todo, todos en algún momento moriremos, y en el momento de morir perdemos todo lo que hemos logrado, como dice Eclesiastés. Pero cuando venga Cristo y nos resucite, recibiremos nuestra heredad, que será mucho más de lo que nosotros podemos lograr o hemos logrado eh, construir en esta tierra. Esa es la esperanza que tenemos en Daniel, un hombre que vivió casi toda su vida en cautiverio, que nunca volvió a la tierra prometida para recibir su heredad. Aparentemente, él perdió, como Moisés, que vivió en el desierto el resto de su vida, ¿verdad? Los últimos 40 años de su vida, y nunca pudo entrar a la tierra prometida, a Canaán, para recibir su heredad. Daniel también, como un nuevo Moisés, pero a ellos les es prometida una heredad mucho mejor, y será cuando venga Cristo. Y es lo que nosotros anhelamos también, ¿cierto? Es lo que nosotros creemos. Me parece que es la última. Bueno, como Daniel 11, en la mitad de la revelación anuncia al príncipe del pacto que muere, y efectivamente vino y murió, entonces también creemos que Miguel al final de la historia también vendrá. Si Cristo vino en su primera venida, vendrá también en su segunda venida. Bueno, igual me extendí bastante hoy, pero por lo menos nos va a quedar un poco más de tiempo para conversar. En nuestro último día, ¿verdad? Terminamos nuestro seminario de Daniel. Vamos a prender esta luz. Y yo espero que ustedes enseñado, lo escuchen de nuevo, escuchen los videos, lean la Biblia y puedan comenzar a enseñarlo. Cuando lo enseñamos queda en la memoria. Sí, sí, esto me va a durar 2 días. Escuchamos entonces opiniones, preguntas, acotaciones. Pastor, Ajá. yo quiero hacerle una consulta. Cuando dice que todos los que se hayan inscrito en el libro, ¿habla del pasado de los que están inscritos en el libro? ¿O somos todos nosotros los que estamos inscritos en el libro? Todos, del pasado, del presente, todos los que estamos inscritos en el libro de la vida, resucitaremos, ¿verdad? Pero esos son todos los que están bautizados. Claro, los que estamos bautizados en la era cristiana, y antes de Cristo, ¿verdad? Cuando no había bautismo, los que habían creído en el Mesías, tenían la esperanza en el Mesías, eran temerosos de Dios, como Job y otros personajes de los tiempos remotos. Pero aparte de eso, somos de los de ahora, por ejemplo, los que ahora nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Claro, sí. Ahora, claro, todos los que aceptamos a Cristo somos los que somos inscritos en el libro de la vida. Por eso Jesús le dijo en el Evangelio de Lucas, los discípulos, Lucas 10, cuando ellos dijeron, después que los envió a predicar de 2 en 2 y les dio poder para echar de fuera los demonios, ellos llegaron contentos y dijeron, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Estaban muy contentos. Y Jesús le dijo, bueno, alegraos de que vuestro nombre estén inscritos en los cielos. O sea, la mayor alegría que podemos tener es que nuestro nombre esté inscrito allá. Y lo otro, ¿por qué separa Daniel con Jesús si son la misma persona? ¿Por qué esa separación de que como que Jesús y Daniel fueran dos personas? ¿Daniel o Miguel? O sea, Miguel con Jesús. Miguel con Jesús. ¿Por qué separa eso? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Daniel vivió, Cristo todavía no nacía, faltaban 6 siglos. Nosotros lo conocemos como Jesús, porque cuando nació en Belén, el Señor le instruyó a José y María que debían ponerle por nombre Jesús. Y de allí que hablamos de Jesús. Pero antes de la encarnación, cuando Él todavía no se hacía humano, Él usa distintos títulos, distintos nombres, que más que el nombre propio, como José, Juan, Luis, era un título que el significado de ese nombre estaba, digamos, describiéndolo.
estaba dando características, estaba dando pistas de él. ¿Mm? Es como Todos los mismo, nombres, es como claro, mismo Jehová. O sea, claro, antiguamente Jesús se llamaba Jehová, igual que claro. Miguel. Y que Jehová tampoco es un nombre, sino que es un título que, digamos, alude a las características de él como un Dios que está presente. Jehová significa Él está aquí, no Ah, ya. nos abandonó. Cuando Israel pensó que estaba desamparado 400 años en Egipto, Dios se olvidó, ellos están esclavos, entonces Moisés le dice, yo voy a llegar y me van a preguntar, ¿y quién es ¿Y ese cómo Dios? se No llama? sabemos ni el nombre. Claro. Y dice, bueno, diles tú, Él está aquí. Entonces, eso es lo que significa el nombre. No es tanto, digamos, el nombre personal de Él. La verdad es que Yo no soy, sabemos el nombre de Dios. Claro. Lo que sabemos son títulos que aluden claro. a sus características. Mm. Pastor, el hermano Ujú. Moisés Vélez tiene la mano levantada. Hermano Moisés. Y también la hermana René la vi ahí levantar la mano y el hermano Ah, Miguel. Ya, Muchas gracias. en ese orden, Moisés. Ay, gracias, pastor. Cierta nostalgia porque es la última clase, pero gracias por todo el aprendizaje. Rapidito, el pastor, ante el 10.3, él tiene una postura diferente con respecto a la resolución especial. Okay, yo creo que ¿Ya? usted ya lo ha abordado, pero por si acaso, no sé, pues sí, sería interesante también conocer su opinión, ¿no?, al respecto. Gracias. ¿Qué dice él? ¿Tú la sabes? Yo no la recuerdo. Ok, él básicamente defiende no está a favor de la resolución especial y así que interpreta Daniel 12 como la resurrección clásica de Tesalonicenses. Él básicamente él considera que incluso los textos de Helen White interpretados como resurrección especial están fuera de contexto. Esa es Ya, la posición del pastor. ya. Bueno, sí, es una posibilidad, como les digo, el texto hebreo es un poco ambiguo. Sin embargo, hay fuertes evidencias que muestran que aquí está hablando de una resurrección especial. ¿M? Yo lamentablemente no tuve el tiempo de leer el texto original y hacer algo más profundo. Hace como un mes más o menos, en el trabajo tuvimos un rato libre y yo no llevé libro para leer y tampoco podía en el computador buscar nada porque estaba en el SOME, ahí donde está todo el mundo. Entonces en el celular tengo mi Biblia en hebreo y copié Daniel 12, 1 al 3 en una hoja, y descubrí muchas cosas interesantes que las dejé, empecé a notar y el Espíritu Santo me empezó a iluminar y encontré paralelos lingüísticos y palabras clave, y le saqué una foto después porque el papelito ya lo tuve que desechar, pero hay mucha profundidad acá y fui encontrando detalles que muestran que esta es una resurrección especial. Cuando dice que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, no se refiere a la segunda venida, se refiere al momento cuando acaba la gracia, en aquel tiempo cuando se levante Miguel para libertar a los que han sido encontrados inscritos en el libro. Y en aquel tiempo se refiere al tiempo cuando el remanente esté amenazado por el rey del norte que tiene todo el poder. Porque si Miguel no se levanta para defenderlo en ese momento, el remanente sería exterminado. Por lo tanto, en aquel tiempo se refiere a un tiempo previo a la segunda venida. Y dice que en aquel tiempo, cuando Miguel se levante, muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, refiriéndose al mismo tiempo. O sea, este tiempo de esta resurrección no es la resurrección que ocurre con la segunda venida, sino una resurrección que ocurrirá poco antes de la segunda venida. ¿Mm? Una resurrección especial. Y esta bienaventuranza con la que termina allí en el capítulo 12, versículo 12, cuando dice bienaventurado de aquí no, perdón, ahí dice bienaventurado el que espere y alcance los 1335 días, nos da a entender que todos los que, digamos, abrazaron esta esperanza de 1844 en adelante, tendrán una bienaventuranza especial. Y esta bienaventuranza
puede ser justamente esa resurrección especial que anuncia en el versículo 2. Bueno, habían varias manos. Estaba la hermana René Miranda y después la Eh, hermana Miguel Tapia. Yo tengo una pregunta, pero creo que ya vieron este tema, pero yo alcancé a notar a la rápida nomás y después no estuve en el siguiente Zoom, entonces creo que me lo perdí. Pero lo que pasa es que el otro día estaba hablando con un amigo, ayer, con unos amigos, y resulta que les pregunté la opinión de ellos sobre quién era el rey del norte y el rey del sur en la actualidad. Entonces, él me respondió que el rey del norte era Estados Unidos y que el rey del sur era China y Rusia. Ya, ¿esos Entonces amigos yo, eran adventistas o de otra denominación? son adventistas Ya. y yo Bueno, quedé preocupada. ¿se dan cuenta ustedes cómo hay toda clase de teorías por ahí circulando? La verdad es que eh, la, la identificación de los poderes del mal, del tiempo del fin, son los mismos que vienen desde cada una de las secuencias en Daniel 2, 7, 8, 11, 12, y los mismos que después se amplían en Apocalipsis. Ustedes ven que en Apocalipsis, en el tiempo final, Rusia, China, estos países no cumplen ningún papel. Al contrario, estos países ateos caen antes de que ocurran los eventos finales en sí, porque es la bestia que sube del mar, el papado, la que recibe todo el poder. Ella es adorada por todos los moradores de la tierra. En cierta forma, digamos, China, Rusia, estos países ateos, están dentro del rey del sur, pero el rey del sur es derrotado antes de que el rey del norte tenga toda la supremacía. Y el rey del norte no es Estados Unidos, sino que es el papado. Es apoyado en el tiempo del fin, y eso lo sabemos por Apocalipsis 13, por Estados Unidos. Es apoyado por ellos, pero el rey del norte es el papado. Bien. Algunos ven aquí a los musulmanes también como el rey del sur, porque dicen que en el sur de Palestina estaba Egipto y que después que cayó, digamos, el imperio Seleucida con los egipcios, el imperio de Ptolomeo, los griegos que dominaban Egipto, Egipto fue dominado por Roma y después, en el siglo VI, los musulmanes tomaron Egipto en la Égira, que vino después de la muerte de Mahoma, y desde allí en adelante Egipto hasta el día de hoy es un país musulmán. Entonces ellos dicen que con el rey del sur se está refiriendo al mundo musulmán, porque toman la geografía en forma literal, ¿verdad? El sur de la Palestina literal. Pero la verdad es que no es el mundo musulmán. El Israel del tiempo del fin no está localizado en Palestina, sino que está presente en todo el mundo. Por lo tanto, la geografía también tiene un significado simbólico en el tiempo del fin. Hermano Miguel. Sí, es solo un aporte. Daniel, y la ciencia aumentará. Esta parte del texto a mí me hizo ruido mucho tiempo y yo guardaba silencio porque he escuchado no pocas veces del púlpito, más de algún pastor nuestro, más de algún hermano nuestro, más los pastores de otras denominaciones, aludir a la ciencia científica. Sí, puede tener razón en cierta medida, pero no tiene base bíblica. La base bíblica está en Lucas 11:52, para entender un poco esto. Dice ahí: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entraréis, y a los que entran se los impedís. Está hablando de la ciencia, la salvación. Y Romanos 2:20 dice: instructor de los indoctos, maestros de niños, que tenéis en la ley forma de la ciencia. ¿Ya?
está aludiendo a la ciencia de la salvación. Entonces, cuando Daniel escribe y aumentará la ciencia, se está refiriendo a los grupos, a los grandes grupos religiosos que hay en el mundo hoy día. Que la gente dice, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Ya? A más de algunos lo han dicho a nosotros mismos, ¿y a quién le creemos si todos dicen tener la verdad? ¿Ya? Entonces, yo creo en lo que dice la Biblia y no en el supuesto, en este caso, que es la ciencia científica. Es la ciencia de la salvación de lo que habla, aumentará lo que es hoy día. Sabemos toda la cantidad de miles de congregaciones con diferentes nombres, y todos dicen tener la verdad. Eso era. Claro. Gracias. Gracias, hermano. Pastor, una consultita, Sí. un aporte. Hola, Pastor, buenas noches, Isaac. Buenas noches a todos. Pastor querido, cuando Daniel, el ángel le dice mucho, algunos se han despertado para confusión perpetua, donde habla de las dos resurrecciones, yo la relaciono con Apocalipsis 1:7, cuando dice que todo ojo lo verá y lo que le traspasaron también, y cuando el Señor Jesús está ante Caifás, y él le dice, júrame si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te conjuro por el Dios viviente que tú me digas si tú eres el Cristo. Y el Señor dice, tú lo has dicho y además te digo que tú me verás viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. ¿Tiene relación lo de Daniel capítulo 12 con Apocalipsis y lo que el Señor le dijo ahí a Caifás? Sí, tiene relación. Y también, bueno, después de esto voy a pedirle a la hermana Carolina que nos dé alguna información sobre lo que planificamos para el Apocalipsis, aunque lo va a subir al WhatsApp y todo, quizás ya lo subió, no sé, pero para que ustedes tengan también una claridad. También es interesante que Elena de White habla de que ese tiempo de angustia, cuando dice será tiempo de angustia, en aquel tiempo, ¿verdad? Habrá un tiempo de angustia, ella dice que es el tiempo de angustia de Jacob. Y sabemos que, bueno, la palabra angustia que aparece allí en hebreo es la misma palabra que usa Jeremías cuando dice que habrá un tiempo de angustia para Jacob. Y está hablando de Jacob como el pueblo de Dios. Pero Jeremías está aludiendo al tiempo cuando Jacob luchó con el ángel, cuando tuvo esa angustia antes de enfrentarse a su hermano, si estaba o no perdonado. Entonces hay varios, digamos, vínculos interesantes que ayudan a aclarar estos versículos del capítulo 12, 1 al 3. Falta que los tomemos y los ordenemos un poco, ¿verdad? Pero como dice el hermano Isaac, por ahí tenemos Apocalipsis 1:7, tenemos también Mateo capítulo 26, en fin. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Carolina a ver si nos da alguna información del seminario de Apocalipsis, para que ustedes tengan alguna idea más concreta, y después le damos la palabra a nuestro ¿Le puedo hermano. hacer una pregunta? Entra en Jerusalén, me imagino que a la mezquita de la piedra, la que está allí en Sí. Jerusalén. Sí. Bueno, eso es tomar la mitad de la profecía en forma simbólica. El rey del norte no es literalmente un reino que está al norte de Palestina, sino que es el papado que está al oeste en Europa, pero Jerusalén tomarla como literal, que el Papa vaya a Jerusalén, o sea, es mezclar pera con manzana, no calza. No calza, claro, no calza. Bueno, hermano Abraham. ¿Y los 10 cuernos, pastor? Los 10 cuernos ya lo explicamos. No, pero me refiero, es que lo está escuchando la hermana, entonces los 10 cuernos, este mismo pastor, es una prédica de este pastor, y él insiste que los 10 cuernos se refiere a la iglesia pentecostal, o sea, a la iglesia protestante. Es que los cuernos no son iglesias, los cuernos son reinos. Reinos, poderes. Lo dice el ángel, sí. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Sí, pastor. Bueno, hermano Abraham. Hermano Héctor, pastor, yo quería hacerle una pregunta y otro era una acotación. La pregunta era si usted tiene alguna noción de qué pasó con los 3 amigos de Daniel, porque no sabemos más hasta el último acontecimiento que ellos tuvieron que pasar esta prueba. Y esa es mi pregunta. Y la acotación es para el grupo. Bueno, con el respeto del organizador y suyo, pastor, yo pienso que sería una buena manifestación de gratitud
terminando este curso de Daniel y valorando tanto conocimiento que usted nos ha entregado y que son horas, podríamos ponerle tiempo y tiempo, que usted ha invertido en esto y lo ha compartido, haciendo una pequeña, digamos, ofrenda de amor al pastor. Nosotros tenemos los datos de él. Quizá yo, mire, sumé, ahora somos 74, si cada uno diera 3.000 pesos, un monto de 231.000 pesos, una ofrenda que es de amor, que nunca está de más eso en estos momentos. Pero es una acotación, no lo quiero que lo conversemos porque el que le nazca, los datos los tiene el pastor y amén, si así sea. Pero eso, pastor, si me puede responder la pregunta. Perdón, ¿cuál fue su pregunta? Era si tenía alguna noción de los amigos de Daniel, porque no sabemos más hasta el último acontecimiento. Claro, bueno, los amigos de Daniel, si ustedes ven, siempre fueron secundarios, porque Daniel es el protagonista principal, ¿verdad? De los personajes humanos, y en el capítulo 3 aparecen los jóvenes siendo fieles. En el capítulo 1 los 4 fueron fieles, aunque Daniel se destaca. En el capítulo 2 los 4 oraron, aunque Dios le entregó la respuesta del sueño a Daniel. En el capítulo 3 ya no está Daniel, porque si Daniel fue el que interpretó, obviamente el rey lo mandó a otro lugar, y en este caso los únicos representantes del pueblo de Dios fieles eran ellos. Pero esto ocurrió más o menos unos 10 años después que llegaron a Babilonia. Por eso es que en el texto bíblico ya no se le dice los jóvenes, sino se dice los hombres. Significa que ya eran adultos, y después la próxima vez que aparece, digamos, Daniel, en el tiempo de la caída de Babilonia, por ejemplo, en ese tiempo pensemos que Babilonia duró 66 años, y estos jóvenes llegaron en la adolescencia, 16, 18 años, entonces ya tenemos como casi 80 años. Y quizá ellos ya habían dormido en el Señor, quizá ya no estaban, porque de hecho no se mencionan, solamente se menciona a Daniel. Entonces al parecer Daniel fue más longevo y continuó. En ninguna de las otras visiones se menciona a ellos, y también por otro lado, las visiones que Daniel recibe, como fueron visiones personales, ya no fueron acontecimientos de la corte donde hay más individuos involucrados. Solamente Daniel menciona las visiones, que él recibió un sueño, una visión, una audición. Entonces quizá incluso estaban vivos, viejitos por allí, jubilados, ¿verdad? Quizá ellos oraban mientras Daniel recibía sus visiones o escribía su libro, pero no aparecen porque Daniel está describiendo revelaciones personales que recibió. ¿Mm? Gracias, pastor. Haga su pregunta. A ver, ¿dónde está? Hola, ¿cómo está? Roberto Vergara y el hermano Gregorio. Ya, ¿yo? Sí. Clodoveo derrota a Larico, el último rey visigodo. Sí. Y en el 508... bueno, no a Larico, pero sí a los visigodos. Claro, a los visigodos. Y Clodoveo, ¿cómo se llama? Viene un sacerdote católico y lo corona como rey de Francia. No sé si no estoy claro con eso, tengo un poquito la duda con la fecha. Pero en el 508 se establece París como la capital de París, los francos. Sí. Sería y hay algo que me llamó la atención, que el primer rey que coronó un sacerdote católico fue Clodoveo. Sí. Antes de eso, los sacerdotes católicos nunca habían coronado un rey. Y por lo que entendemos, el hecho de que Dios pone reyes y quita reyes, eso es una facultad de Dios o de... Entonces, el hecho de que este primer sacerdote católico corona el primer rey en el 508 podría ser el inicio de los 1290. Esa es mi pregunta. Todos esos eventos ocurrieron en el 508. Ese sacerdote fue justamente el Papa que coronó a Clodoveo en el 508, el primer rey secular
que es coronado por un papa. Y fíjense que el último fue también antes de 1798, porque cuando Napoleón se convierte en emperador, él había puesto un nuevo papa, había sido destituido Pío VI, pero él puso un nuevo papa. Entonces, en el momento de la ceremonia, como era costumbre durante más de 1000 años, el papa tomó la corona y fue a ponérsela a Napoleón. Entonces Napoleón, en lugar de inclinarse para que le pusiera la corona, Napoleón le quitó la corona y se la puso él. O sea, eso estaba demostrando que ya el Papa no tenía el poder sobre los reyes. Ahora él, que era la autoridad civil, él se coronaba solo, no había otro sobre él. Y esto ocurrió también en París. Entonces la primera vez que el Papa le puso la corona a un rey fue en París, al rey de Francia. Y justamente en París, un rey de Francia, Napoleón, le quitó este derecho al Papa que tuvo durante tanto tiempo. Así que todos esos eventos históricos son interesantes, ¿cierto? También yo lo menciono en mi libro, un hecho que lo destaca el doctor Treyer, y es que en el 503 hubo un decreto en el cual se le entregó, o más bien reconoció Francia, reconoció Clodoveo, la autoridad papal con un decreto, pero fue en el 508 en el cual hubo este vínculo, ¿verdad?, bélico, y fue en el 1793 también, cuando hubo un decreto de Francia para quitarle la autoridad civil a Roma, pero fue en el 1798 cuando Berthier fue y venció a los ejércitos papales y llevó cautivo al Papa. Hay varios detalles que son interesantes. Gracias, hermano. Tenemos al hermano Gregorio entonces, y después a Beno, que es la última mano levantada. Sí, pastor. Bueno, quisiera recordar también, con el permiso de usted, que el comprarle el libro a usted también es una cooperación bastante productiva para nosotros también. A mí me faltaban 2 libros, lo estoy disfrutando. Faltaba el del Espíritu Santo y el de las bestias. Y el del Espíritu Santo comencé leyendo ese y lo estoy disfrutando mucho. También es una forma de cooperar, ¿cierto? Gracias. Y una pregunta, aprovechando el minuto. Hay un evangelista que en estos días, un evangelista muy querido, por estos días está haciendo unas conferencias y él dice, está analizando Mateo 24, y en el versículo 15 de Mateo 24, se lee: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿no es cierto? El que le entienda, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Sabemos que Jesús fusionó o unió un poquitito las interpretaciones de la época del asedio de los romanos a los judíos en Jerusalén y el fin del mundo, ¿no es cierto? Sí. Lo del año 60 y tanto está claro, ¿cierto? Pero ¿qué sería en el cumplimiento final, la abominación desoladora? Sería el del decreto de la ley dominical, como este evangelista dice, porque él dice que la abominación desoladora es el domingo, y cuando la ley dominical se dicte, eso va a ser la señal, esa es la abominación desoladora que dice Mateo 24. Bueno, la abominación es una cosa, desoladora es otra, que están unidas, pero sí son 2 términos diferentes. Abominación es un acto detestable de idolatría. Y asoladora significa persecución, inquisición, asolamiento, destrucción. Y
y abominación, la abominación desoladora, no es tanto un acto, sino un periodo, porque se nos habla de que se va a colocar, se va a instalar la abominación desoladora como un sistema que va a durar por un tiempo determinado. Y principalmente se refiere a los 1260 días, que es el periodo que Jesús llama de la gran tribulación, que acabará cuando ocurren las señales astronómicas, según Mateo 24, versículo 29. Dice que el periodo ese de la abominación desoladora acabará cuando el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja, etc. Pero también Jesús aplica este poder llamado abominación desoladora a la destrucción de Jerusalén en el año 70, y es porque en Daniel 8 un mismo símbolo representa a Roma en sus dos fases. Es el mismo cuerno pequeño que representa tanto a Roma en su fase imperial como en su fase papal. Entonces Roma como imperio persiguió al pueblo de Israel literal, ¿verdad? Y asoló el santuario, abominación asoladora, como un reino pagano, ¿verdad? Idólatra, pero asolador además. Y después ocupa su lugar Roma en su fase religiosa, que es idólatra también, abominación, y es asoladora, el periodo de 1260 años durante el cual persigue a los santos. Este poder papal, Apocalipsis nos amplía el cuadro y nos dice que tiene dos fases, un periodo en el cual era los 1260 días, después recibe una herida de muerte, no es, pero volverá a levantarse para realizar una persecución final. Esa persecución final tiene que ver con el decreto dominical, tiene que ver con la última tribulación. En el fondo hay tres tribulaciones. La tribulación que realiza el Imperio Romano contra los judíos y contra los cristianos, después la tribulación de los 1260 días, y la última tribulación, que es la persecución definitiva, cuando el papado sane de la herida mortal y persigue al remanente fiel, lo que está descrito en Daniel 11, 44 y 45, que pondrá sus ejércitos entre los mares contra el monte glorioso y santo, que eso va a ser breve. Tiene relación con aquello, pero en Mateo 24 precisamente no es tan nítido. Quizá yo diría que es más nítido en Apocalipsis, en los capítulos 13, 16, 17, en Daniel 11 también, pero en Mateo 24 principalmente, si nosotros vemos, Jesús está abocándose a dos eventos. Uno que tiene que ver con lo que ocurre el año 70 con Roma, y lo otro que tiene que ver con el papado durante los 1260 años. Ok. Gracias, pastor. Bueno, y la última mano es la de Beno. No sé si Beno se fue. Sí, Aquí, por acá estoy. Aquí está. Ya. Hola, pastor, ¿cómo está? Bien, bienvenido. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a usted y a todos los organizadores por el esfuerzo que está detrás de esto. Es súper notorio que hacen un esfuerzo importante en tiempo y recursos para que podamos tener acceso a esta herramienta. Y creo que de alguna manera tienen un ministerio que es súper interesante, porque está trayendo a los hermanos laicos como nosotros la posibilidad de acceder a información que hasta ahora no ha estado disponible, digamos, como para los laicos. Así que primero agradecerles por eso. Segundo, quería pedirles también que consideren el tema de los días y los horarios, porque yo creo que el hecho de que hicieran seminario más condensado anteriormente quizás era uno de los elementos por los cuales había más público. El hacerlo con tiempos tan largos entre uno y otro podría ser un elemento que afecte, especialmente ahora que hay tanto contenido, tanto streaming y reuniones por Zoom por todas partes, puede ser un factor. Y el último punto que quería comentar, muy breve, es que Conflicto de los Siglos, cuando se refiere a la época de Guillermo Miller, plantea un escenario, una tesis que después refuerza Elena White, que es bien interesante, que dice que ellos cometieron el error en la interpretación porque se dejaron guiar por lo que estaba en su época como el elemento de común interpretación.
en particular respecto del asunto de que el santuario era la tierra. Entonces, como esa creencia estaba entre todos los de la época, de alguna manera influyó en la interpretación. Misma cosa que pasó con los judíos, cuando en su época tenían la idea de que el Mesías iba a liberarlos de los romanos. Entonces se mantiene, digamos, el mismo patrón. Y lo interesante es que época tras época siempre pasa lo mismo. Normalmente el pueblo de Dios no logra interpretar lo que la Biblia dice o no logra llevarlo a su tiempo, salvo un par de personas muy particulares, casos muy puntuales, como pasó con los pastores, por ejemplo, que están esperando la llegada del Mesías. Pero muy pocos casos. Entonces, en función de eso, lo que a mí me parece interesante y que quizá en el estudio de Apocalipsis se va a profundizar más, es que si bien comparto la idea de que la aplicación de las fechas, de los tiempos que están propuestos en Daniel 12 tienen que ver con eventos que ya ocurrieron, también parece ser que ha demostrado en la Biblia que Dios es muy meticuloso y que repetidas veces vuelve a ocupar las mismas figuras una tras otra, y en el fondo es un proceso más bien cíclico que va comprendiendo y cerrando etapas. No es casualidad que Cristo participa, digamos, de la Pascua, muere en una fecha específica, en un momento puntual. Hay algunos teólogos que de hecho mencionan el cruce de muchas fechas en ese mismo hito, como es la fiesta de ese año en particular, era un año sabático. Entonces, en el fondo hay una serie de conversión, de elementos que convergen en un mismo punto. Y en ese sentido, la aplicación de los últimos textos de Daniel 12, en el contexto del tiempo del fin, adhiero a lo que usted comentaba hace un rato atrás, pero también me queda la curiosidad de entender si es que algunos de esos patrones que están expuestos en esos textos, y quizás incluso de los tiempos, tendrán algo que ver con lo que nosotros vamos a vivir en esta época, porque de alguna manera también se ha criado en todos nosotros la idea de que en relación a los tiempos no hay mucho que saber, y lo que la Biblia dice de forma explícita es que el día y la hora en que Cristo viene es lo que nosotros no sabemos, pero todo lo que está antes de eso, Ellen White dice que es responsabilidad nuestra estudiarlo, y de hecho dice que sería una criminal ignorancia no hacerlo. Entonces, ese era un poco el comentario. Muchas gracias nuevamente por el estudio y el tiempo que le dedican a esto. Bueno, sí, bueno, estos periodos, el Ellen White es más explícita en otras partes al decir que ningún periodo profético de Daniel y de Apocalipsis va más allá de 1844. Y yo lo creo así, y es lo que veo, digamos, al estudiar el texto hebreo. Yo di algunos argumentos ahora, pero la verdad es que hay más argumentos. En mi libro yo pongo más argumentos para demostrar que no es posible que estos periodos se cumplan en una fecha posterior, en nuestro tiempo. Y justamente es lo que decía Beno, la tentación de ver en nuestro tiempo algo apocalíptico, como los judíos que esperaban en su tiempo ver el cumplimiento, los macabeos esperaban que en su tiempo Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño, los mileritas erraron porque tomaron la tradición de que la tierra era, ¿verdad?, el santuario, o de que se dejaron impresionar por el Imperio Otomano, que era la primera potencia mundial en mucho tiempo, que tenía que estar dentro de la profecía. Entonces yo creo que también es una tentación de tomar nuestro tiempo como el tiempo de referencia para interpretar la profecía, pero debemos dejar que la secuencia profética nos muestre, ¿verdad?, el recorrido histórico que Dios quiere señalarnos, y el acento, digamos, en torno a 1844, en torno a 1798, es que ahí termina un ciclo que es largo, ¿verdad? La Edad Media, los 1260 años, no se detallan en cada uno de los periodos. La Reforma fue importante, pero no está allí, se dan cuenta en Daniel 11 por lo menos. Y lo mismo, ¿verdad? Después de ese largo periodo, viene un periodo que no es tan largo, pero llevamos unos 200 años, Cristo no ha venido, pero no hay, digamos, por lo menos allí en Daniel 12, algo más detallado de nuestro tiempo, excepto el dominio que tendrá el rey del norte, que sanará de la herida mortal, que va a lanzarse contra el rey del sur, que va a tener el dominio mundial y finalmente nos perseguirá. Todo eso es futuro. Eso sí, digamos, tiene que ver con nuestro tiempo, que Apocalipsis lo amplía. Pero en cuanto a los periodos, las preguntas y las respuestas de los periodos están todas circunscritas principalmente
a la obra del Cuerno Pequeño durante su periodo de supremacía de tiempo, tiempo, medio tiempo. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Principios hermenéuticos podrían extraerse del libro de Daniel para una buena exégesis del libro, y qué importancia le confiere a tales principios hermenéuticos. Ya. Bueno, esto de los principios hermenéuticos, ¿verdad? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Los principios que se descubren en la Biblia son los principios que Dios estableció para que podamos entender bien. Los principios hermenéuticos nos ayudan a entender lo que no entendemos. O sea, los principios hermenéuticos son, cuando los aplicamos a algo fácil, lo entendemos fácil. Cuando lo aplicamos a algo difícil, nos hace más claro lo difícil. Entonces, dentro de los principios hermenéuticos, tenemos de que pasando la cruz de Cristo, el pacto con los judíos termina, ese pacto localizado, y ahora hay un pacto con el nuevo Israel que abarca el mundo entero, es de toda nación, tribu, lengua y pueblo, por lo tanto las fronteras desaparecen. Cuando hablamos rey del norte, rey del sur o Palestina, ahora ya tiene una dimensión universal. Ese es un principio hermenéutico, por ejemplo. Y bueno, hay muchos más, por supuesto. Estos principios nos ayudan a comprender las profecías. Hay algunos libros que nos hablan de esto. En castellano parece que ninguno, pero en inglés se han escrito unos cuantos, donde se señalan el principio día por año. Es un principio hermenéutico para entender las profecías. Cuando aplicamos el principio día por año podemos entender los periodos. Cuando no lo aplicamos nos complicamos. Así por el estilo, ¿verdad? Entonces, son algunos de los principios. Hay varios. Ya en este momento mi mente no está muy pensante como para tratar de recordar. Eso podría decir ahora. Profesor, ¿me escucha? Sí, escucho. Bueno, entre que estábamos acá en la reunión, hay un hermano de Perú. Él contó que cuando fue a terminar el doctorado a Jerusalén, llegó a un lugar que no era el lugar donde él tenía que llegar, sino que lo pusieron a dormir en una iglesia con la esposa mientras el hotel estaba en condiciones, y dice que un hombre golpeaba su puerta y era un judío, no se entendía en el idioma, pero él le mostró Daniel 9 en la Biblia hebrea, y le dijo que él primera vez que leía ahí, que el Mesías sí tenía que morir, y que tenía que venir a morir el año 31. Entonces dijo, yo sé que esto es una iglesia cristiana, entonces yo quiero decirles que ahora yo soy cristiano, porque encontré en Daniel 9 que el Mesías sí vino en el siglo I y sí murió. Y quiero contarles, nada más. Y se abrazaron, entonces él le pidió el contacto y lo puso en contacto con el pastor, y después de los 8 meses que él estuvo haciendo el doctorado, digamos, la parte que le faltaba, dice que vio cómo este hermano entró a las aguas del bautismo y se unió a la iglesia, que lo descubrió solo, nadie le enseñó, lo encontró en la Biblia siendo judío. Entonces, imagínense estas verdades que para nosotros son hermosas, cuán más hermosas serán para aquellos que no saben nada.